con la clase de hoy, que va a continuar el lunes que viene, porque es un tema muy amplio, hay toda una materia optativa que se llama como este tema. Pero bueno, eso es cierto para casi todas las clases, los teóricos terminan siendo la versión abreviada de una materia entera que pueden tener más adelante, para bien o para mal. Pero el desarrollo animal es uno de mis temas favoritos, es uno de los temas que tengo bastante experiencia experimental, y es uno de los temas que se ha vuelto más lindo de enseñar en los últimos 10, 20 años por el cambio en la disponibilidad de material visual que tenemos. Entonces, y esto, a ver si nos remontamos a las últimas 2 clases preparcial. ¿Se acuerdan que tuvimos clases de cosas que no entran en el parcial y que por lo tanto fueron allá depositadas en el cadalso de la memoria? Bueno, vuelvan por 2 motivos. Primero, las necesitamos para empezar a ver los temas que siguen, y segundo, la van a estar para el segundo parcial. Así que vamos. ¿Cuándo es? No me acuerdo. No me acuerdo porque encima le cambié la fecha. Me parece que le cambié la fecha ayer. Sí, mayo, muchos más no nos quedan. Uno en mayo, uno en junio se acabó lo que se daba. Pero a fines, porque estuve buscando el post académico, en el internet académico no sale. No. ¿Viste que tenía razón? Es a propósito. Qué bueno. Es a propósito, no hay que hacer promesas que uno no puede cumplir si uno puede evitarlo. Entonces, ¿para qué dejarle fechas prearmadas si todavía no estamos seguros de cómo va a venir el año y cómo van a venir las cursadas? Bien, estamos hablando de animales, estamos hablando por definición de organismos pluricelulares, ¿sí? O sea que acá empieza a aplicar todo lo que estuvimos viendo sobre el paso a la multicelularidad que empezamos la otra vez, ¿sí? Y recuerden que habíamos hablado de ciertos desafíos que estaban asociados a la multicelularidad, y uno de ellos es que necesitamos conservar el genoma a lo largo del proceso, ¿sí? Acuérdense que en los organismos pluricelulares se cumple que todas las células derivan de una única célula, ¿sí? Y esa tiene un genoma que va a ser compartido por todas las células del organismo. El mecanismo para conservar ese genoma básicamente es la mitosis, es lo que vimos el otro día, es ese mecanismo que nos permite hacer 2 células hijas que tengan exactamente la misma información genética. El otro desafío era que para poder tener un organismo conformado por múltiples células, de alguna manera tienen que estar juntas. De nuevo, por definición, un organismo compuesto por células separadas no se cuenta como un organismo. Son una colonia, una agrupación de células separadas. Entonces, hay una cuestión con las uniones celulares que era muy importante para mantener, lograr esa cohesividad que hace al organismo multicelular. Otra cosa que era importante era que las células se pueden tener que comunicar entre ellas, ¿sí? Para poder coordinar. Y además eso en lo que va a derivar es en procesos de diferenciación celular. O sea, una vez que nos elevamos de ese nivel colonial donde son todas las células casi iguales, empiezan a aparecer especializaciones celulares. Todos los animales que se definen como tal tienen células especializadas. Algunos tienen más tipos celulares, otros tienen menos tipos celulares. Una de las maneras en que se trata de ordenar la diversidad de los animales es en función de la complejidad y la cantidad de tipos celulares. Pero más allá de eso, lo cierto es que todos los animales tienen por lo menos 2 o 3 tipos celulares distintos. Y esas células y esos tipos celulares se tienen que organizar de alguna manera en el espacio, ¿sí? Un organismo pluricelular ocupa más espacio que uno unicelular, y las células tienen que darse cuenta dónde están y qué tienen que hacer en el lugar donde están. Y finalmente, otra cosa que es muy importante es que tienen que ser capaces de integrarse con el ambiente, ¿sí? Un organismo que no es capaz de interactuar con el medio ambiente de la manera correcta o eficaz, tiene muchas chances de no poder funcionar bien y morirse, sin dejar descendencia, que es, digamos, el morirse de verdad. Entonces, es muy importante que haya una integración con el medio ambiente.
Y donde el medio ambiente en el sentido más amplio, no solo los aspectos abióticos del medio ambiente, las cosas no vivas, sino también otras cosas vivas. Y desde cierto punto de vista hay una cuestión de escalas. Por ejemplo, para nosotros, para cada uno de nosotros, nuestro medio ambiente es todo lo que nos rodea. Pero también un poco el ambiente es el ambiente interno, por ejemplo, nuestro microbioma, nuestra fauna intestinal, lo que hay en el aire en nuestros pulmones. Para una célula, el ambiente de esa célula incluye todas las otras células que lo rodean, ¿sí? O sea que desde el punto de vista de la célula, el ambiente puede ser parte, digamos, del mismo organismo que conforma esa célula. Y lo que vamos a ver son procesos básicos de desarrollo, ¿sí? Vamos a empezar por fertilización y después vamos a ver un proceso que se llama clivaje, que es el proceso por el cual la única célula original se empieza a dividir en múltiples células. Y después toda una serie de procesos que lo que hacen es reorganizar esas múltiples células en capas para que se puedan empezar a organizar espacialmente y a conformar los tejidos y órganos que van a dar lugar al organismo adulto. Eso último se llama morfogénesis. Morfogénesis es la generación de la forma del individuo, y organogénesis, que es la formación y desarrollo de sus órganos específicos. Y por último vamos a ver desafíos y variantes. Esto lo vamos a ver entre hoy y el lunes. Larguemos. El desarrollo embrionario implica pasar de una única célula, que no es cualquier célula, pero es una única célula, a un organismo pluricelular complejo, ¿sí? El camino de acá hasta acá se llama desarrollo. El desarrollo embrionario es el camino que te lleva desde una célula producto de la fusión de gametas, lo que se llama un cigote o cigota o huevo o cigoto, hoy hay varios nombres distintos, a un organismo multicelular con múltiples tipos celulares, bien organizado y que es capaz de funcionar como una unidad y que es capaz de reproducirse, y que cuando se reproduce forma las gametas que se van a fusionar para formar la siguiente generación a partir de otro cigote. Es un proceso que es muy complejo y es un proceso que es muy interesante y hasta estéticamente hermoso. Acá tenemos una única célula, una estructura que se llama corion, y esta célula acá se va a empezar a replicar. Ven que se divide primero en 2, después en 4, empieza a formar una placa de células. Esto que está acá es yema, es lo que se llama vitelo, y acá encima están multiplicando las células que van a formar el organismo. Forman primero una placa, en este caso, y lo que ven es una danza de células cada vez más chicas, coordinadas, van a haber oleadas de movimiento, movimientos en conjunto. Acá están moviéndose todas las células en conjunto y las están organizando de nuevo en lo que pronto van a empezar a reconocer como la forma que va a ser la del pez. Acá está el ojo, acá está la cabeza, acá está la cola. Y a medida que se desarrolla, van a empezar a ver los rasgos definitivos que lo muestran como un organismo que pueden llegar a reconocer, ¿sí? Como lo que se llama el pez en forma larval, que tiene la cabeza con los ojos, esto que es donde va a estar el estómago, y el resto de la cola con la que nada, ¿sí? Todo eso es el desarrollo embrionario, en este caso de un pez cebra. Todos los animales presentan algún tipo de desarrollo embrionario, salvo aquellos que solo se reproducen exclusivamente por reproducción sexual agamética. Otro ejemplo, en este caso, la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Partimos de un huevo que tiene esta forma, que es esto que ven acá, y vamos a llegar a una larva, ¿sí? Al estadio larval, que es lo que eclosiona de este huevo, de una mosca de la fruta. Todos estos son a tiempo acelerado. Lo que se ve acá son minutos y horas, ¿sí? Acá de vuelta lo que se ve es un proceso de formación de células y después un montón de movimientos que empiezan a repartir las células y organizarlas y a generar órganos y tejidos que finalmente van a ir volviéndose, acercándose a la forma final, que es la que podemos llegar a reconocer acá, donde acá vemos, por ejemplo, acá lo que está es la larva esta, acá la cabeza está de este lado, ahí se fue.
no sé si pues llegan a ver los segmentos y todos los distintos órganos que la componen. Al desarrollo embrionario se le suma muchas veces un desarrollo que se llama postembrionario. Un ejemplo es la metamorfosis en los insectos o los metábolos, que es cuando no nace el adulto una forma que parece un adulto directamente, sino que lo que eclosiona de ese huevo es un estadio que es larval, que muchas veces es muy distinto al adulto y que pasa por una serie de estadios, entre este se llama pupa, antes de dar lugar a la forma que reconocemos como adulta, ¿sí? Sobre desarrollo postembrionario vamos a hablar después. Entonces, esos son ejemplos de cómo hacer para tener un animal a partir de una única célula. Profe, esto, no sé si lo puede decir, pero se puede relacionar con lo que pensaba la Mar, de tener algo muy chiquito a generar algo muy grande. El desarrollo embrionario, de tener una célula a generar un ser vivo, o un organismo. En cierto modo sí, o sea, el desarrollo embrionario fue algo que se fue observado durante mucho tiempo, y lo que se asociaba era una especie de fuerza vital, ¿no? Que llevaba y de hecho el desarrollo embrionario en un momento se pensaba que recapitulaba, cuando se empezó a pensar en ideas evolutivas, o sea, porque antes no tenía mucho sentido, cuando se pensó a pensar, las especies evolucionan y cambian con el tiempo y van de simples a complejas, la lógica, que no era muy descabellada, era que los animales recapitulaban su evolución en el desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque empiezan como una cosa sencilla, una célula, como los seres unicelulares, y van pasando después por un estadio que son un montón de células pegoteadas todas iguales, como se ven algunos seres coloniales, y después tienen como una o dos capas de células, como muchas criaturas acuáticas, como las medusas, los pólipos, los corales, y después va agregando complejidad, y entonces en la visión sesgada de la escala natural no les costaba mucho ver la progresión del desarrollo como una progresión evolutiva, y de hecho el desarrollo embriónico muchas veces se esgrimía como evidencia de evolución. El problema es que cuando uno lo mira con una lupa un poco más fina, te das cuenta que el desarrollo embriónico es muy distinto en distintos grupos. O sea, tiene esas cosas comunes que son casi obvias, porque si vos tenés que empezar de una única célula, obviamente no vas a pasar instantáneamente de una única célula a una cosa compleja como un ser humano, como un insecto, ¿sí? Entonces, hay cierta relación y hay cierta lógica en cómo inicialmente se vean conexiones entre esas dos cosas, pero lo cierto es que no es cierto, no hay una recapitulación de todos los estadios, no es que nosotros en nuestro desarrollo pasamos por todos nuestra serie de ancestros comunes del pasado. Sí es cierto que muchas veces en ciertas partes del desarrollo nos parecemos más en la misma parte del desarrollo de otras especies emparentadas con nosotros, y eso tiene que ver con cierta tendencia a conservación de procesos de desarrollo que generan el mismo plan corporal. Por ejemplo, nosotros tenemos el mismo plan corporal que un perro, que un gato, que un gorila, que una ballena, ¿sí? Entonces, los pasos del desarrollo que establecen esas partes del plan corporal, que aparecen temprano, son las mismas para todos nosotros, ¿sí? Después, todo lo otro que nos diferencia de perros y ballenas son pequeños ajustes que se van haciendo más al final. Y por eso es que hay esa sensación de que el desarrollo embrionario se va como dirigiendo, como se va separando el árbol genealógico de los grupos que comparamos. Lo cierto es que para ser un animal de una única célula, primero contamos con un único genoma. Esto no es menor y no es tan obvio. De hecho, durante mucho tiempo, cuando piensen que se empezó a estudiar los mecanismos de desarrollo, antes que se supiera que el ADN era el material genético, antes que se supiera que la mitosis repartía material genético por igual en todas las células, y una posibilidad era que el óvulo fecundado tenía todo el material genético y lo que se iba haciendo se iba repartiendo a cada tipo celular, ¿sí?
Es como que vos tenés un gran manual de instrucciones y después tenés gente que va a hacer una tarea, gente que va a hacer otra tarea, y agarrás y repartís el libro de instrucciones y a cada uno le das una parte, la parte que le toca. Tiene sentido, podría tranquilamente ser así, solo que no es así. Y el problema es que si fuera así, ¿cómo haces con la siguiente generación? Tendrías que agarrar y juntar de vuelta todo de cada una de las células que quedaron por ahí, todo el material, unirlo en una única célula para después que esa célula sea la que va a formar la gameta de la siguiente generación. Hay una alternativa, de hecho hay una alternativa que es la que se usa, que es que vos apartás células, las dejás sin tocar, las dejás como medio guardaditas dentro del organismo y esas son las que después van a usarse para hacer las gametas. Esa es una estrategia que usan muchísimos animales, pero de todas maneras mantienen en su mayoría, no todos, en su mayoría, gran mayoría, mantienen un único genoma. Entonces, cada célula que hay en el cuerpo de un organismo tiene la misma cantidad de material genético, la misma cantidad de información genética que cualquier otra célula del organismo, ¿sí? Que ese es el principio de la clonación somática, es la idea de que uno puede potencialmente clonar un organismo entero a partir de una única célula de cualquier lado. ¿Por qué hay un único genoma? Porque todo procede de una única célula, por mitosis, ¿sí? ¿Cuál es la célula? Es el cigoto, que es el producto de la fusión de gametas. En general, vamos a estar hablando de, por ahora, el desarrollo a partir de reproducción sexual. Todas las células son clones mitóticos del cigoto, de la célula original. ¿Sí? Ahora, a ver, si todas las células tienen la misma información genética, ¿cómo hacen para ser distintas? Sí, que todos tienen pequeñas variaciones. No, todos tienen lo mismo. Son clones, la cantidad de información que tienen es la misma. Codifican según las zonas el uso que vayan a tener, codifican distintos en el mismo material genético. No, el material genético es el mismo y codifica de la misma manera para todo. Solo estarán como cierta información del genoma. ¿Cómo se llamaba cuando cierta información del genoma se usa? Se expresa, ¿sí? Entonces, el uso de la información es la expresión de la información. El uso de cierta parte de información es la expresión de ciertos genes. Entonces, si el uso de la información es la expresión de los genes, ¿qué va a tener de distintos dos células que son distintas si tienen el mismo genoma? La expresión. Van a estar expresando distintas cosas. Se dice que se habla de expresión diferencial, ¿sí? Hay diferencias de expresión entre una célula y otra, ¿sí? Por lo tanto, si todas las células tienen la misma cantidad de información genética y la misma información, la única manera que puedan ser distintas es por expresión diferencial de genes. Y esto es fundamental, es súper importante para todo lo que es biología del desarrollo y posterior, ¿sí? Es tan importante que uno de los grandes avances que hemos hecho en los últimos 20 años, no es mucho tiempo, es la capacidad de poder leer qué genes se están expresando en un momento dado. ¿Cómo lo hacemos? Porque agarramos y secuenciamos todas las moléculas de ARN mensajero que encontramos, puede ser en una célula, puede ser en un tejido o en un organismo entero, ¿sí? Ese conjunto de todos los transcriptos, de todos los ARN mensajeros, ¿sí? Porque acuérdense que la expresión suele implicar que al final aparece una proteína asociada a ese gen, pero en el medio hay un ARN mensajero. Es mucho más fácil secuenciar ARN mensajero que secuenciar proteínas, por lo tanto, lo que más se usa es la secuenciación de todos los transcriptos, que son todas esas moléculas de ARN mensajero. Y el conjunto de transcriptos de una muestra biológica se llama transcriptoma. ¿Sí? Este genoma, transcriptoma, el conjunto de las proteínas, el proteoma, y así. De hecho, el conjunto de las disciplinas que estudian el resultado de poder secuenciar o determinar grandes
conjuntos de cosas se llaman las ómicas, ¿sí? Pues tienen genómica, transcriptómica, proteómica, hay cosas que se llaman metabolómica, que busca todas las cosas que están reaccionando en un mismo momento, y hay más. Y están de moda en los últimos 10 años, todo lo que se habla. Bien, el transcriptoma lo que hace es indica qué genes están activos en un momento dado. Hoy por hoy es posible secuenciar el transcriptoma célula por célula. Uno puede tomar un organismo, separarlo en células y secuenciar el ARN mensajero de cada célula. Y hacer un montón de cosas. Esto es el resultado de un experimento así. Tomaron distintos estadios que están acá abajo de pez cebra, el mismo que estuvimos viendo al principio. Se tomaron las células, se las marcaron y ven que están de colores, van cambiando los colores, o sea que cada estadio embrionario tiene un color distinto. Y lo que hicieron fue un diagrama que trata de resumir de alguna manera cómo va cambiando el conjunto de genes que se expresan, el transcriptoma de cada una de esas células con el tiempo. Ven que esto forma, y lo que van viendo es que tienen una serie de células que van diferenciándose y formando distintos tipos de tejido: epidermis, nervioso, mesodermo, endodermo, que vamos a ver hoy o mañana qué es, y después células germinales primordiales y una cosa que se llama peridermo. Si se fijan van a ver que, y esto después si quieren lo pueden mirar con más detalle cuando tengan en mano el PDF o el PowerPoint, que al principio los colores son los colores de los primeros estadios y a medida que van avanzando va cambiando el color en los últimos estadios, y que hay cada vez más tipos de patrones de expresión distintas que se correlacionan con distintos tipos celulares. Profe, ¿esos colores qué serían? ¿Los genes? No, los colores representan de dónde salió el estadio de la célula. Mira, ves que acá tenemos un estadio de una sola célula. Acá era un embrión de una sola célula, al principio de todo. Acá había más avanzado el embrión, acá más avanzado, hasta que llegamos hasta acá, que era un embrión que ya tiene la formita del pescadito formándose, ¿sí? Entonces, agarraron cada uno de esos, los etiquetaron y los pusieron, desegregaron todas las células y las combinaron. Y entonces lo que ves acá es que las células que están acá pertenecían a el más básico. No es que pertenecen a todas, es que todavía no se diferenciaron, ¿sí? Son todas muy parecidas. Y a medida que va pasando el desarrollo, va divergiendo el abanico de distintas maneras en que las células expresan su ADN, ¿sí? Y esas maneras distintas se reflejan en que van apareciendo todos los tipos celulares distintos. Bueno, entonces, decimos que un animal es un clon de muchísimas células, ¿sí? O sea, todas tienen la misma cantidad de información genética. Y si son muchísimas células, quiere decir que esas células no alcanza con solo replicarse, porque si no tenemos una bola de células, ¿sí? Sin embargo, nosotros somos más que una bola de células, claramente. Y por eso es que hay 4 procesos esenciales que en conjunto logran llevar de lo que sería una única célula a un organismo complejo como nosotros. El primero es la proliferación celular, es lo que ya vimos. Lo primero que se nota es que para hacer de una célula muchas células hay que replicarse mucho. El segundo es la especialización celular, ¿sí? Si todas las células son iguales, obviamente no tendríamos piel, músculos, huesos, folículos pilosos, cualquier otro tipo de celular que puedan imaginar, ¿sí? Y menos tendríamos tejidos y órganos. Lo otro que tiene que pasar es que las células tienen que interactuar entre ellas, ¿sí? Para integrarse y comunicarse tienen que poder comunicarse de alguna manera y después se tienen que mover. O sea, si las células solo se replicaran y se quedaran donde están, no podríamos ser más que grandes bolas de células, por más que se diferencien en distintos lugares de distinta manera.
Y eso lo vieron en los videos, se veía claramente cómo las células se movían para todos lados, ¿sí? Por lo tanto, el último es el movimiento celular. Entonces tenemos proliferación celular, aumentar el número de células donde hace falta, especialización celular, que las células se especialicen a funciones en lugares determinados, que interactúen entre ellas para poder comunicarse e integrar tanto el desarrollo como el funcionamiento posterior del organismo, y que se puedan mover para poder ir y que las células puedan no solamente cambiar en su morfología, sino además ir a los lugares donde tienen que estar para poder conformar los tejidos y los órganos. Bien, lo otro que hablábamos es la cohesividad. Para que un organismo sea multicelular tienen que ser células unidas de alguna manera. La otra vez vimos que para lograr eso se usan las uniones celulares, ¿sí? ¿Se acuerdan? Uniones hendidas o gap, desmosomas, uniones estrechas. Fíjense, ¿qué son? ¿Qué es lo que media todas estas uniones? O sea, la membrana está en todas. ¿Qué es lo que varía? ¿Qué es lo que hay que las hace uniones? ¿Qué son estas cositas? Y estas cosas y estas cosas. Proteínas. ¿Sí? O sea que esto sea unión gap o desmosoma o unión estrecha no está dada por la membrana, que es la misma. Está dada por el tipo distinto de proteínas que aparecen en cada tipo de unión. Por lo tanto, la presencia de tal o cual tipo de unión celular, ¿de qué resulta? De que haya ciertas proteínas. ¿Y que haya ciertas proteínas, de qué resulta? Que ciertos genes que codifican para esas proteínas en particular se expresen en ese momento. Entonces, si yo quiero hacer una célula que esté conectada eléctricamente con sus células vecinas, tengo que expresar los genes que codifican las unidades de conexina que me permiten formar estas uniones gap. Si yo lo que quiero es un tejido que esté unido físicamente, mecánicamente con otras células, necesito expresar el conjunto de genes que codifican para estas distintas proteínas que me forman un desmosoma. Y lo mismo con la unión estrecha. Con lo cual, ¿qué pasa si una célula que está expresando, por ejemplo, estas uniones deja de expresar estos genes? Desaparecen esas uniones, o sea que estas células dejan de estar conectadas eléctricamente. Y cambian, por ejemplo, a conectarse con estas. ¿Sí? Ahora van a empezar a unirse más fuertemente. Eso lo que hace es permitir que la célula dinámicamente pueda cambiar dónde está y cómo está. ¿Por qué? Porque la presencia de uniones mantiene la célula unida y la ausencia de uniones hace que la célula se suelte, ¿sí? Una célula que no tiene uniones o que deja de tener uniones en un conjunto de células que están todas unidas se suelta, ¿sí? Y eso es una manera que permite que una célula, cambiando su patrón de expresión genética, pueda cambiar su patrón de cohesividad. Y por ejemplo, puede hacer que una célula que forma parte de un epitelio se suelte del epitelio. Por ejemplo, acá tenemos un epitelio. Un epitelio, como les explicaba la otra vez, es una lámina de células, todas unidas por uniones laterales, ¿sí? Y además uniones a esta membrana basal. Esta célula del medio va a cambiar su patrón de expresión y va a dejar de expresar los genes que codifican las proteínas que hacen a las uniones. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que esta célula se va a soltar. Se va a soltar y va a empezar a salirse del epitelio como una célula independiente, ¿sí? Este proceso se llama, en este caso particular, se llama ingresión celular, porque la célula sale del epitelio e ingresa a una cavidad en el cuerpo. Este es un esquema, este es un ejemplo, células que están rotuladas con un marcador fluorescente, que van a ingresar, ¿sí? Lo que van a hacer, se van a ir soltando, ¿se fijan? Van a ir saliendo de su forma de empalizada, esa forma medio cúbica que tienen, cuboidal que tienen cuando están en un epitelio, y se van a redondear y a salir de esta lámina. Ven que acá está formando parte de la lámina, y a medida que pasa
avanza hacia acá. Y eso dinámicamente se ve como una cosa así, ¿sí? Donde se ve que estas células están saliendo y están ingresando en la cavidad. ¿Sí? ¿Y esto de qué resulta? De que cambió el patrón de expresión de genes. Entonces, repito, porque esto es muy importante, casi todo lo que sucede, sobre todo cuando implica algún tipo de cambio en la célula, suele resultar de un cambio en la expresión de los genes. En qué genes se expresan y cuáles no. Lo otro importante es que las células van a señalizar a sus vecinas adyacentes o cercanas a través de lo que vimos la otra vez, que pueden ser un tipo de señalización que manda una señal a corta distancia y que la recibe a través de un receptor, ¿sí? Entonces, resumiendo, a esto voy cuando decimos que cuando cambia este patrón de expresión de genes, que es lo que está representado en cómo va abriéndose esta especie de arbolito con el paso de los... va cambiando la función, las capacidades de la célula y por lo tanto va cambiando su función y su tipo celular. Y eso es lo que nos da que a partir de un único genoma en el cigoto, manteniendo ese genoma podemos tener todos estos tipos de células totalmente distintas. Sí. Que el gráfico anterior tiene sistema de árbol, el gráfico No es que tenga un sistema de árbol, pero si te fijas se ramifica, ¿sí? Y eso se ramifica porque las células tienden a ir ramificándose porque no es que cualquier célula sale de cualquier célula, sino que sí hay una especie de jerarquía de especialización. ¿Esos gráficos tienen otro nombre? ¿Es cuando se llama? ¿Vos decís si es un cladograma, por ejemplo? No, pero está diseñado para verse así. Bien, lo siguiente que es importante es el tema de la organización espacial, ¿sí? Como les dije, no somos una bola de células, ¿sí? Y durante el desarrollo, esa esfera original, que es el huevo, que es una esfera o un ovoide, si quieren, tiene que adquirir la forma del organismo que le toca hacer, ¿sí? Distintos tipos de organismos, distintos tipos de animales tienen distintos tipos de forma. Hay animales que no tienen simetría, no tienen una forma muy clara, como las esponjas. Hay animales que tienen una simetría que es radial, ¿sí? Que puedes usar planos de simetría, puedes cortar, digamos, determinar distintos planos y siempre te quedan dos lados iguales de un lado y del otro. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Y hay animales como nosotros que somos bilaterales, tenemos simetría bilateral. Hay un único plano que nos corta limitando una mitad izquierda, una mitad derecha en espejo, ¿sí? Y que además delimita lo que se llama un plano anterior, o sea, lo que está hacia adelante, lo que es anterior y posterior, y un plano dorsal y un plano ventral, y además una izquierda y una derecha. Lograr que las células pasen de ser una esfera no tiene simetría, o sea, tiene simetría infinita. Puedes pasar infinitos planos y te dejan dos hemisferas iguales. Organizarlo para lograr este tipo de simetrías es uno de los grandes desafíos que tiene el desarrollo embrionario, ¿sí? Y esa organización espacial es lo que después se va a reflejar en las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, esto es un embrión de un escarabajo. Esta es la pupa de ese escarabajo, este es el adulto, donde los colores se corresponden a estas regiones. Entonces, estos colores son parte de todo esto es parte de la cabeza, esto va a ser parte de las patas y esto va a ser parte del abdomen. Y lo que hay en la cabeza, la forma de la cabeza, es muy distinta a lo que hay en las patas, y es distinto lo que hay en el dorso, en la parte de la espalda, que lo que hay en el vientre, que es la parte del abdomen, ¿sí? La parte ventral. Entonces, la organización espacial es otro de los grandes desafíos que tiene que superar una célula que empieza siendo una cosa redonda y sin ningún tipo de eje ni de orientación. Y por último, lo otro que tiene que lograr es la integración ambiental, ¿sí? Entonces, el desarrollo, como decía, tiene que poder responder a factores ambientales para generar formas más adecuadas, ¿sí? Muchas veces el ambiente es variable y cambia durante el desarrollo. Y eso hace que quizás
una morfología del organismo final no sea la mejor. Entonces, un desarrollo que es capaz de detectar el ambiente y los cambios del ambiente durante su transcurso y adaptarse, de modo que la morfología final sea la que mejor se adapta y se ajusta a las condiciones ambientales en el momento en que finalice ese desarrollo, va a tener más chance de supervivencia y va a tender a dejar descendencia. ¿Sí? Entonces, hay muchos factores distintos, hay varios ejemplos. Por ejemplo, uno es la disponibilidad de alimento. ¿Sí? Esta langosta se llama Locusta gregaria. Es una langosta que tiene lo que se llama dos morfos. El mismo genoma puede desarrollarse en dos morfologías muy distintas. Lo que se llama la forma gregaria es una forma de color verde, es más mimética con las plantas, es una forma que lo que hace básicamente es alimentarse. ¿Sí? Ahora, cuando empieza a escasear el alimento, las siguientes generaciones empiezan a ser distintas. Empiezan a aparecer lo que se llama el morfo migratorio. Es distinto de color y también es distinto en la fisiología y en la morfología. Este es un morfo que está preparado para volar grandes distancias. ¿Sí? ¿Qué hace? El desarrollo es capaz de detectar las pautas ambientales que le dicen se está acabando la comida. Esta morfología va a ser subóptima porque va a encontrarse muy pronto sin alimento. Entonces, el desarrollo es capaz de generar esta morfología distinta, preparando para que cuando el adulto eclosione, pueda inmediatamente agotar lo poco que queda de alimento y salir volando en busca de otras cosas. ¿Eso el mismo insecto? ¿En la misma vida pasa eso? Es no el mismo individuo, porque nace o así o así. Claro. ¿Sí? Pero probablemente los hijos de esta langosta van a ser como esta langosta hasta que se acabe la comida. Cuando esta langosta esté en un ambiente donde esto ya se está empezando a acabar la comida, los hijos van a nacer así y van a migrar. ¿Y cómo hacen para cambiar? O sea, de una generación a otra le dicen ponen huevos diferentes, ¿cómo es que...? No, los huevos son iguales, pero el desarrollo de ese huevo es capaz de detectar pautas ¿Afuera de ese huevo? afuera de ese huevo o pautas que deposita, digamos, pautas no genéticas, se llaman pautas epigenéticas, que de alguna manera deposita la madre en el huevo, en el óvulo, cuando se desarrolla el óvulo, de modo tal que le van indicando que estamos llegando a un punto límite. Entonces vayan naciendo como parece de acá. ¿Y eso, tipo, la madre de la langosta lo hace inconscientemente? Sí. Sí. Todo lo que hacen los animales en general es inconscientemente, salvo los que tienen más capacidades cognitivas, que son pocos. ¿Y de todos los huevos sale solamente cierto insecto o pueden salir los dos, digamos? De todos los huevos puede salir cualquiera de los dos. En general, el huevo está, salvo que vos tengas, o sea, vos podés hacer el experimento donde vos tomás los huevos y pones unos en un ambiente con mucho alimento y otros en un ambiente con poco alimento. Y ahí pueden pasar dos cosas: que el huevo obedezca al lugar donde se está desarrollando, o que el huevo haya sido predeterminado al ambiente donde estaba la madre. ¿Sí? Vos podés hacer el mismo experimento con las madres. Podés poner las madres con mucho alimento y poco alimento y después cruzar los huevos. ¿Sí? Es una manera de determinar cuándo es la influencia del ambiente, si es epigenética y transmitida o si es epigenética adquirida durante el desarrollo. Y también lo mismo puede pasar de ese mosquito al otro. O sea, ¿Sin pasar por un huevo antes? no, claro, o sea, ¿Los huevos de ese? pueden poner Este es cuando encuentre un lugar lleno de alimentos, o sea, migró, se fue, encontró otro campo con abundancia. Hay dos cosas, por un lado es la cantidad de alimento, pero lo otro que detecta es la cantidad de otras langostas. ¿Por qué ¿Eso es migra gregario? después de cambiar de forma? Bueno, porque si se te acaba el alimento, en donde estás, tenés que irte a otro lado donde haya alimento. En re- Como que no tiene fuerza la forma anterior como para... Y la forma anterior no es una forma adaptada para volar. Tiene como que uno muchas veces no puede optimizar todo a la vez. Entonces optimizás por tu capacidad de alimentarte y reproducirte, o optimizás por tu capacidad de migrar. ¿Sí?
Entonces, no te conviene para esta forma tener unos super músculos capaces y unas alas más grandes capaces de volar mucho mejor. A este sí. Y a este no necesita tener un tubo digestivo súper desarrollado porque lo suyo va a ser salir volando. En realidad, la pauta que detectan no es tanto la cantidad de alimentos, sino la cantidad de otras langostas. ¿Sí? Porque si hay muchas langostas, al principio, pero después va a haber más las langostas siempre que es más rápido que el alimento. Así que si hay muchas langostas, que sí que dentro de un tiempo no va a haber tanto alimento. Y después de migrar, encuentran el lugar en el que tengan el alimento, ¿se quedan así o vuelven a Esta se va a quedar así, va a tener hijos, claro, y sus hijos van a ser así. Y un cambio visto así dentro de un mismo individuo podría ser los pelajes de ciertos animales, como cambian, por ejemplo, de invierno a primavera. Sí. Que cambian, por ejemplo, pelaje blanco y sí, doble a pelaje más claro, simple. La diferencia... Y se pasan todas las generaciones, va a pasar lo mismo. Sí, en principio, o sea, un animal... acá lo que vemos es que el cambio se produce de una generación a la otra, ¿sí? Y que el desarrollo, con los mismos genomas, te puede dar o esto, ¿sí? Eso se llama plasticidad fenotípica, es el término técnico para esa capacidad. Lo que vos decís de ser capaz que un mismo individuo sea capaz, por ejemplo, de mudar, de pasar de un pelaje de invierno a un pelaje de verano, como hacen un montón de mamíferos que viven en zonas estacionales, en realidad también es una capacidad de desarrollo, pero no es un desarrollo embrionario, es un desarrollo postembrionario, ¿sí? Y generalmente un montón de las cosas que pasan a nivel, digamos, postembrionario, sobre todo ese tipo de cosas, suelen caer en el campo de la fisiología, ¿sí? En principio no hay tanta diferencia, excepto cuando pasan y si es dentro de la misma generación o entre generaciones. Pero es muy probable que alguien más afín a poner las cosas en cajitas te diga, no, eso es fisiología. Pero tiene que ver con lo mismo de cuándo y cómo se ha expresado. Totalmente. Pero esta diferenciación, por ejemplo, ocurre cuando la mujer está poniendo los huevos, que es como que ya viene con esta información de que no hay mucha comida, o el embrión cuando ya está en el huevo, ya está puesto ahí en el entorno y se pone fácil de comida. Depende del caso. En este caso me parece que viene por el lado de las madres. O sea, la información se detecta en la generación parental, se incorpora al huevo y el huevo cuando se desarrolla, cuando ese genoma se empieza a desarrollar, tiene en el citoplasma mismo, esas pautas incorporadas que le van diciendo, es por acá porque se llenó el rancho y más vale que miremos pronto. Y son señales químicas, esas pautas. En última instancia sí. O se traducen como señales químicas en el huevo, moléculas que depositan. ¿Qué moléculas? Varía. Otro ejemplo de esta plasticidad fenotípica es la presencia de predadores, ¿sí? Daphnia, estos cladóceros chiquititos que viven en las pulgas de agua, que viven en charcas de agua dulce, tienen la capacidad de tener un desarrollo que si detecta la presencia de predadores, por ejemplo el olor de los peces que son capaces de comerse las dafnias, suelen desarrollarse con morfos o formas que tienen extensiones en sus espinas, que hacen que sea más difícil que un pez se lo trague, ¿sí? Y en realidad el desarrollo ocurre una vez por individuo. O sea, vos no podés, por lo menos en los ciclos normales sexuales, no vas a tener una opción o sea, vos pasás de cigoto a adulto o a juvenil una sola vez. Lo que va a pasar, bueno, por empezar, estos tienen una tasa de reproducción bastante rápida. Además son partenogenéticos, o sea que son capaces de reproducirse asexualmente de forma gamética. ¿Qué quiere decir? Que pueden muy rápidamente generar
embriones nuevos, o sea, gametas nuevas con embriones nuevos. Esos embriones nuevos van a detectar el cambio en el ambiente y van a desarrollarse acorde a esas condiciones nuevas. Entonces, vos podrías estar introduciendo y sacando o entrando y saliendo un predador, y lo que hace es, los que están como son. Les entraron los peces a poner huevos rápido. Ellos no sobrevivirán, pero sus hijos sí, que es lo que importa. ¿Eh? ¿Qué? No, es muy chiquito, no pasa nada. Es muy pequeñito para nuestra escala. Otro ejemplo. Hay unos sapos que tienen renacuajos que también tienen esta capacidad de desarrollarse de dos maneras distintas de acuerdo al ambiente. Cuando hay poquitos, se desarrollan con un morfo omnívoro, comen de todo. ¿Sí? Típicamente comen alguitas, algunos bichitos que andan andando por ahí, cosas más chiquitas. Es este morfo de acá. Cuando empieza a haber una densidad muy alta, cuando hay demasiados en la charca, los huevos que se desarrollan empiezan a desarrollar esto que se llama el morfo carnívoro, que es caníbal. Este morfo lo que hace es se morfa a los morfos omnívoros, ¿sí? Y es bastante distinto, es más grande, tiene un tubo digestivo mucho menos, con muchas menos vueltas, o sea, mucho menos preparado para digerir dietas pobres, o sea, en vegetales y demás. Y lo que hace le permite, digamos, asegurarse, en vez de andar compitiendo por el chiquitaje que compiten los otros, directamente se come los otros. ¿Y eso cuánto tiempo están haciendo de esa forma? Hasta que eclosionan. Claro, ¿y cuánto tiempo? Hasta que eclosionan después eclosionan a metamorfosean a la rana adulta, al sapo adulto. A una rana, un sapo. Y ahí ya cambian de dieta, o sea, el sapo ya después tiene otra dieta. Otro ejemplo más, probablemente el que mejor conozcan todos ustedes, pero probablemente no sé si saben que es esto mismo, es las castas. Los insectos sociales, con sus reinas, sus obreras, sus soldados, sus distintas especializaciones, son expresiones del mismo genoma. Y lo que cambia, todos saben que lo que hace que una reina de abejas sea reina y no obrera, no es la genética, sino que es la alimentación, ¿sí? La larva que va a ser una reina recibe un tipo de alimentación mucho más rica, sobre todo en determinados tipos de aminoácidos y de nutrientes, que las obreras. Y eso genera diferencias. ¿Cómo deciden cuál va a ser la reina? Y depende de reina de qué. Si son hormigas, si son abejas. En general tiene que ver en las abejas de la miel, que son solo una especie de un montón de especies de abejas. En general tiene que ver con el tamaño de la colmena, ¿sí? El estado de nutrición de la colmena. O sea, las reinas, en principio en una colmena pueden cumplir dos funciones. O reemplazar otra reina que se está por morir, o reproducir la colonia, básicamente mandar reproductivos a otro lado. Entonces, si detectan señales de que la reina está vieja y se está por morir, empiezan a alimentar larvas para que hagan otra reina. Si llega un momento en que llega un punto del ciclo de la colmena en que es el momento de formar reinas, entonces también empiezan a alimentar reinas. Hay muchas sutilezas sobre eso. Pero bueno, y es una pregunta que estudian mucho, bueno, cómo lo hacen y qué señales, son señales químicas que las disparan, cómo cambian distintas especies. Lo mismo con las hormigas, que tienen todos estos distintos tipos de tamaños de soldados, obreras, trabajadoras, todos con el mismo genoma. Bueno, eso más o menos para que vean la cantidad de cosas distintas que involucra el desarrollo. De hecho, si ustedes piensan en cómo evolucionan los organismos, cómo cambian con el tiempo de una forma a la otra, lo que cambia no es el organismo adulto. La información que cambia es información genética, que lo que va a cambiar es algún parámetro en el desarrollo de los organismos de ese linaje que hace que al final su morfología final sea distinta.
¿sí? Entonces, todos los cambios que uno observa en los organismos son el resultado de cambios en la expresión genética que muchas veces tienen lugar durante el desarrollo. Eso lo vamos a ver, vamos a retomarlo hacia el final de la cursada. Todo muy bonito. Todo esto tiene que hacer desarrollo, pero lo primero que tiene que hacer es juntar dos gametas, ¿sí? Así que vamos el principio del desarrollo es la fertilización. Si se acuerdan de lo que hablamos la otra vez de isogamia e anisogamia, todos los animales son anisogámicos extremadamente, son todos ogámicos, ¿sí? Eso quiere decir que hay una gameta femenina, un óvulo. El óvulo en inglés se llama egg, que también quiere decir huevo, que muchas veces es la misma palabra que se usa para hablar de un óvulo ya fecundado, así que cuidado con eso. Y después tenemos una gameta masculina, que es el espermatozoide, en inglés generalmente se escribe como sperm. Se los aclaro porque estos términos van a aparecer mucho en la bibliografía. ¿Cómo se forman estas gametas? Bien, estas gametas, ¿se acuerdan qué tenían que tener de especial para poder cumplir su función de gametas, de fusionarse entre sí y formar una siguiente generación? Una división del material genético a la mitad, de la ploidía a la mitad, no cualquier división, no es que estos genes se van para allá y estos otros se van para allá. Todos tienen que tener los mismos tipos de genes, solo que se dividen los pares homólogos. ¿Qué proceso lograba eso? La meiosis. ¿Con qué parte la meiosis? Con una célula. Una célula empieza la meiosis. ¿Cuántas células terminan la meiosis? 4. ¿Sí? 4 núcleos. Cuando pensamos en la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides o del esperma, la espermatogénesis empieza con células germinales, que se llaman espermatogonias, que van a formar una serie. Primero tenemos espermatogonias que son troncales, que son espermatogonias que generan otras espermatogonias. Y después vamos a tener, esas espermatogonias van a hacer una división mitótica y van a formar lo que llaman espermatocitos. Esos espermatocitos son los que van a entrar a hacer meiosis, formando lo que se llaman espermatocito primario, secundario y finalmente lo que se llama el producto meiótico haploide, se llama espermátida temprana y que es lo que se va a diferenciar enormemente para formar un espermatozoide. ¿Sí? ¿Hasta acá? Bien, porque el espermatozoide es súper chiquito, es prácticamente un núcleo con algo que lo lleve hasta el óvulo. ¿Sí? Es una cabeza que tiene prácticamente solo núcleo, más un montón de membrana especializada para la fertilización. Una cola, esta cola está llena de mitocondrias y el flagelo que le va a dar movilidad. Esto es típico de espermatozoides mamíferos, típico de muchos otros grupos, pero no todos los espermatozoides son así. Claro, porque los libros siempre muestran, por algún motivo, todos los libros a la hora de hacer desarrollo se van al desarrollo humano como el chancho de la batata, cuando en realidad es solo un caso de un montón de variación. La ovogénesis es la formación del óvulo. El óvulo tiene un desafío un poquito distinto que los espermatozoides, ¿sí? El espermatozoide puede perder un montón de material que total lo único que necesita es mantener los núcleos y un poquito más. El óvulo tiene que tener un montón de material. Tiene que tener todo el material que necesita para iniciar el proceso de desarrollo. Tiene que tener toda la maquinaria proteica, todas las organelas, energía, sustancias de reserva, porque la célula hasta que el organismo no puede empezar a incorporar alimento de otro lado, tiene que usar reservas, si no, no va a llegar muy lejos, ¿sí? Entonces tiene que ser grande, y encima tiene que ser grande por sí mismo y por la generación masculina, que lo único que aporta es un pedorro núcleo. Entonces, cuando se forman los óvulos, la estrategia que usan es, en vez de tratar de hacer 4 óvulos a partir de una única oogonia, que es como se llama la célula original que va a dar lugar,
lo que va a hacer es tratar de hacer una única célula. O sea que de una única óvulo, en vez de 4, va a salir un único óvulo. Pero igual meiosis hay que hacer igual. Para hacer meiosis, sí o sí, tenéis que terminar con núcleos adicionales. Lo que hace entonces es lo que se llama una división asimétrica. ¿Qué es la división asimétrica? Quiere decir que cuando se divide la célula, en vez de repartirse el citoplasma en 2 partes iguales, uno de los núcleos se vagina con lo mínimo de citoplasma, ¿sí? Con la membrana mínima que necesita. Y todo el resto queda en otra célula. Y esa otra célula va a ser meiosis 2. Y de nuevo, uno de los 2 núcleos que resultan de esa meiosis 2 se va para afuera sin nada más, con lo opuesto. Y la otra queda reteniendo la gran mayoría del contenido celular de la célula original, ¿sí? Esos pobres núcleos abandonados típicamente quedan pegados en el óvulo y se llaman cuerpos polares, ¿sí? Los cuerpos polares no tienen una función activa en el desarrollo, pero muchas veces, en muchos casos, el cuerpo polar lo usa el óvulo y el cigote para definir un punto de referencia, ¿sí? El otro punto de referencia que puede usar un óvulo es por dónde entró el espermatozoide. ¿Por qué necesitan un punto de referencia? Y porque en algún momento tienen que empezar a determinar qué va a ser adelante, qué va a ser atrás, qué va a ser dorsal y qué va a ser ventral. Y en algo que es esférico y que da para todos lados da lo mismo. ¿Cómo decidimos? No importa mucho cómo decidimos, lo importante es que de alguna manera lo decidamos, ¿sí? Y que lo decidamos siempre de la misma manera. Por eso es que se pueden usar los cuerpos polares, se puede usar el punto de espermatozoides o algunas otras cosas como referencia. ¿Pero el cuerpo polar está pegado al óvulo o está solamente cerca? Queda en realidad como alrededor del óvulo hay toda una capa simplemente hay una capa de proteínas y mucosacáridos y cosas, en general no queda como medio pegado. O sea, hace citocinesis. Hay una citocinesis. Podría no haberla. O sea, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué necesidad hay de hacer citocinesis y sacar ese núcleo si uno directamente podría desplazarlo y desagregarlo y reaprovechar los componentes? No todo, las cosas, los sistemas biológicos simplemente evolucionaron como son. Nadie anduvo diseñando. Se tiraron la basura prácticamente. Sí. Bien, entonces, así se forman las gametas. Una vez formadas tienen que encontrarse, tienen que reconocerse como gameta de la misma especie, porque si no vas a combinar genomas distintos y eso en general funciona de mal a no funciona en absoluto. ¿Sí? Si funciona mal, ¿qué pasa? ¿Eh? Si funciona mal. Y si funciona mal puede pasar, digamos, hay todo un rango de funciona menos mal a funciona muy mal. Funciona menos mal podés llegar a tener un organismo híbrido, como la mula que hablábamos el otro día. No sé cómo lo veo. Que es el híbrido es un híbrido entre 2 especies cercanas, que son un burro y un caballo. Pueden reproducirse, pueden tener descendencia, que son mulas, son híbridos, pero esa mula es estéril porque no puede generar gametas capaces de volver a fertilizar algo. Entonces es una vía muerta. Y un mal negocio tanto para el burro como para el caballo, que hubiesen preferido tener nietos y no una mula. Pasa. Bien, entonces se tienen que reconocer. En el reconocimiento entran en juego un montón de proteínas, tanto del óvulo como del esperma. Acuérdense, todas son proteínas del mismo genoma, ¿sí? Expresadas en distintas partes, que interactúan para lograr reconocimiento. Este tipo de proteínas son las que suelen evolucionar muy rápido y son muchas veces responsables de que se formen
barreras entre especies que se están empezando a separar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, justamente porque una mula no es negocio ni para el caballo ni para el burro. Entonces conviene que las moléculas, que evidentemente todavía no están logrando diferenciar gameta de uno y del otro, evolucionen para ser suficientemente distintas y que ya no se reconozcan. Y entonces que ninguno de los dos pierda tiempo en hacer una descendencia que no te das cuenta que no sirve, digamos, evolutivamente hablando, hasta que llega la hora de tener nietos. Una vez que se reconocen, lo que hacen es fusionar las membranas celulares. ¿Por qué? Porque se fusionan las membranas celulares para que pueda entrar los contenidos del espermatozoide al óvulo. Y otra cosa muy importante es que una vez que entró un espermatozoide, no queremos que entre ninguno más, ¿sí? Porque ¿qué queremos hacer? Queremos reconstituir el número, la ploidía original. Si cada gameta tiene la mitad de la ploidía original, necesitamos solo 2 gametas de 2 núcleos, o sea, núcleos de 2 gametas, ¿sí? Si viene un segundo espermatozoide y mete su pronúcleo, y viene un cuarto y también mete el pronúcleo, de repente vamos a tener un quilombo genético. Eso se llama, más técnicamente, polispermia, ¿sí? Que es la fecundación de un huevo, de un óvulo, por múltiples espermas. Ya vamos. Y cuando tenés mellizos, gemelos, ¿qué sería eso? ¿Es un espermatozoide con 2 núcleos? No. Pueden pasar 2 cosas. Pueden pasar que haya ovulación múltiple, que en los seres humanos es relativamente infrecuente, y por eso que nosotros es infrecuente. Hay 2 óvulos, cada uno los fecunda un espermatozoide distinto. Es lo mismo, 2 óvulos, sí. Hace una doble ovulación, entonces lo que tenés es lo que llamas mellizos, que son básicamente 2 hermanos, como cualquier otro par de hermanos, nada más que nacieron a la vez. Y por ejemplo, ¿los animales pueden tener propiedades mellizos, gemelos? Los animales pueden tener, de hecho, en general los tienen. Si vos pensás en cualquier gato o perro, no te tío. Pero eso es producto porque muchos animales, la mayoría, hacen múltiples ovulaciones, o sea, ovulan un montón por vez. Distinto es el caso de los gemelos univitelinos. Ahí lo que sucede es que el producto de una única fusión de un espermatozoide con un óvulo, o sea, un único cigoto, o su descendencia, o sea, las células que se forman, se divide en 2 conjuntos de desarrollo y forman cada uno un individuo separado, ¿sí? Y eso sí, tienen el mismo genoma y son técnicamente clones. Entonces, por eso mismo los gemelos tienen como más probabilidad de generar problemas como esto de que uno se come al otro en la panza o cosas así. Los gemelos comparten el 100% de identidad genética. Los hermanos, sean mellizos o sean hermanos, digamos, sucesivos, comparten el 50% en promedio. ¿Sí? ¿Quién más probable? ¿Un mellizo o gemelo mellizo? Mellizos. Pero igual son procesos distintos. O sea, Cuando no. pasa eso, que es como un quilombo genético, ¿qué evoluciona de eso que sale? Nada. ¿Nada? Típicamente nada. ¿Y alguna vez salió algo? Algunas veces salieron cosas, sí. Yo quiero saber qué. Sí, pero depende, fíjate que si vos tenés un individuo que tendría que ser diploide y entra un tercer set de cromosomas, pasa a ser triploide. Ese individuo triploide, aún si logra desarrollarse, en plantas pasa mucho, pero las plantas son un poquito más permisivas en algunas cosas. Se le va a complicar muchísimo hacer meiosis, porque ¿cómo repartís? O sea, vos repartís en números pares. De números impares es muy difícil repartir equitativamente. Entonces, si te entraron uno de más y te generó un número impar de ploidía, ya tenés problemas. Si entró justo un número par, y capaz que no. Lo que pasa es que muchas veces hay lo que llama un imprinting, que diferencia que un juego de cromosomas o un juego genético vino de un padre y otro vino de una madre, y hace falta que ciertos genes específicamente estén en la cantidad justa que sean del padre o de la madre. Claro, una célula que pasa esto de la polispermia no se va a dividir porque no pasa el primer checkpoint del ciclo celular. No, puede pasar.
Y de hecho a veces hay casos en que se ven, cuando se forman trisomías, a veces se forman usos mitóticos a 3 partes. En vez del uso mitótico de 2 se forma un uso triple. ¿Se va a caer? Ah, ya está por acá. No sé cuánto varía eso la calidad del audio. Después me tienen que contar ustedes. ¿Cambia un poquito? Bien. Y una vez que entró el espermatozoide y el núcleo espermatozoide, tiene que fusionar los núcleos y fusionar los genomas. ¿Sí? Los tipos de fertilización y desarrollo varían con los distintos grupos de organismos. ¿Por qué? Porque hay distintas maneras de que se encuentren esas gametas. ¿Sí? El método, digamos, más simple es a la marchanta, lo que se llama la fertilización externa. Las gametas se liberan al exterior y que se encuentren. Como los ambientes acuáticos. Típico de los ambientes acuáticos. No, porque en las araucarias la hembra tiene la gameta todavía en el cono. En la araucaria hay una que se libera libremente, pero la otra gameta queda. En este caso los dos, óvulos y espermatozoides. En general, en todos los casos que vamos a ver, el sexo masculino va a liberar siempre sus gametas, porque son mucho más baratas. ¿Sí? Hacer espermatozoides es mucho más barato que hacer óvulos, hay una inversión mucho menor, entonces son el sexo que siempre los va a desparramar por todos lados. ¿Sí? Entonces lo que importa acá es que las gametas femeninas también se liberan al medio externo. ¿Sí? Y es por eso que se llaman ovulíparos, porque son organismos que paren o sacan del cuerpo óvulos sin fecundar. Un ejemplo de ovulíparos son, por ejemplo, los erizos de mar. Este es el que se llama el dólar de arena. Acá hay un dólar de arena sacando óvulos al exterior como metralleta, y acá hay un macho liberando esperma. ¿Sí? Típicamente las corrientes de agua van a llevarse tanto óvulos como esperma y los va a hacer encontrarse. Esto es muy común en individuos marinos. En medio terrestre esto es un poquito complicado, porque en el medio terrestre las células desnudas se tienden a secar y aparte es más difícil moverse, con lo cual es raro ver fertilización externa en ambientes terrestres. Erizos de mar, muchos peces, muchos anfibios. A veces lo que se hace es se busca la manera de que machos y hembras adultos se acerquen primero, y entonces se liberan las gametas más cerquita, como pasa en las ranas. Las ranas, por ejemplo, tienen una cosa que llaman plexo, que el macho se trepa a cococho de la hembra va sacando la ristra de huevo, de óvulos, y el macho la va fecundando con el esperma a medida que sale y va quedando la ristra de huevos ya fecundados. Cuando no es externa, ¿cómo será? Es interna. Y cuando es interna, lo que sucede es que el óvulo es retenido por la hembra. ¿Sí? El espermatozoide se sigue liberando y ahora el espermatozoide tiene que llegar hasta la hembra y a entrar en la hembra en busca del óvulo. ¿Sí? Y ahí hay tres grandes variantes. En realidad esto es un gradiente, pero empieza por lo que llaman los ovíparos. El ovíparo lo que hace es parir huevos que ya están fecundados. Un ejemplo, hay muchos ejemplos, un ejemplo son los mosquitos y los insectos. Muchos insectos lo que hacen es, tienen fecundación interna y después la hembra oviposiciona o oviposita los huevos en un lugar conveniente. Un mosquito. Es un mosquito que oviposiciona en el agua. ¿Por qué? Porque la larva que va a salir
eclosionar este huevo es una larva acuática. Si oviposicionada en una hoja, la larva no eclosionaría en el lugar ideal. Otra opción es que el huevo fecundado se desarrolla, pero la madre, en vez de poner el huevo, lo guarda, mantiene el huevo adentro. Entonces todo el desarrollo ocurre adentro del huevo, ¿sí?, independientemente de los tejidos de la madre, pero protegidos por la madre, porque un huevo que está dentro de la madre es algo que se come a la madre, va a estar protegido de que se lo coman. Y la madre es mejor escapándose que los huevos, ¿sí? Entonces lo que suele suceder es que los huevos se desarrollan, eclosionan, y los juveniles o larvas o lo que corresponde al tipo de desarrollo salen de adentro de la madre, ¿sí? Eso se llama ovovivíparo. Otro ejemplo, también en insectos, muchas cucarachas lo que hacen es dar lugar a ya ninfas eclosionadas. No, está pariendo. A ver, yo creo que está así patas para arriba porque está inmovilizada. O sea, no es que paren así, está inmovilizada para poder hacer el video. ¿Los equidnas son empollados? Los equidnas son ovíparos, aunque podrían ser considerados ovovivíparos. Porque Parece que nacen huevos. los equidnas, lo que pasa es que el equidna saca el huevo y lo mete en un marsupio. O sea, como que estuvieran en el vientre, pero vientre externo. No Sí. ser empollado. Sí, bueno, un poco, depende. La diferencia, digamos, con que sea vivíparo tiene que ver con que en el vivíparo, ¿cuál es la diferencia entre un vivíparo y un ovovivíparo? Que se nace Porque sí, vivo o nace porque, dentro de- no, puede nacer cuando salen más o menos igual. La diferencia es que en el ovovivíparo el huevo tiene algún tipo de membrana que lo separa de la madre, con lo cual no hay mucho intercambio de material. En cambio, en el vivíparo lo que sucede es que el huevo está modificado, típicamente muy adelgazado, y se forma puentes de intercambio que se llaman placentas entre el tejido del maternal y el huevo, el interior del huevo. Y eso le permite nutrir al huevo dentro del cuerpo materno, ¿sí? Típico caso de mamíferos que van a dar lugar a larvas que se desarrollaron por placentas, ¿sí? Bien. Si se fijan, esto hay una especie de gradiente que tiene que ver con un gradiente de cuidado parental, ¿sí? A medida que vamos pasando, digamos, de fertilización externa a fertilización interna y de ovíparos a ovíparos, lo que aumenta es la cantidad de inversión parental, ¿sí? La madre, típicamente, pero no necesariamente la única, está cada vez invirtiendo más recursos en sostener y cuidar a la cría. Y el caballito de mar, el cuidado parental lo hace el padre, ¿sí? Pero es lo mismo, o sea, cambia el sexo que se encarga de invertir en cuidados parentales, pero no cambia el hecho del cuidado parental en sí. Los pingüinos también, nosotros también. En general está asociado con lo que hablamos el otro día, los K-estrategas, los que le apuestan a menos progenie, pero con más chances de sobrevivir. Y por lo tanto, en el lado opuesto del gradiente están los R-estrategas, que son los que apuestan a sacar un montón de gametas, porque solo por probabilidad van a lograr que al menos algunas sobrevivan. En general, si lo piensan, tanto un R-estratega como un K-estratega tienen el mismo nivel de éxito. No por gameta,
pero en conjunto, el mismo nivel de éxito, porque en general, en promedio, las poblaciones se mantienen en su tamaño, con lo que quiere decir que cada individuo en promedio está reemplazándose solo a sí mismo. ¿Sí? Hacemos una pausa y que de paso le preguntan a Nati por el TP y las dudas que había, y luego seguimos un toque más. Bueno, entonces, habiendo visto los tipos de fertilización y desarrollo, que esto es bastante, digamos, si bien es el principio del desarrollo, también hace bastante a la ecología de los organismos, ¿sí? Cómo se posicionan estratégicamente contra su ambiente y en sus estrategias de supervivencia, tiene mucho que ver el tipo de fertilización. Pero yendo de vuelta a una cosa un poco más micro, como dijimos, una cosa importante que tiene que hacer el óvulo es de alguna manera asegurarse que uno y solo un esperma se fusione con el óvulo, ¿sí? Lo llamamos monoespermia. Y por lo tanto, hay una serie de estrategias que evolucionaron para bloquear espermatozoides adicionales. Una de las estrategias que vamos a ver es la estrategia que fue introducida sutilmente para el parcial, que es la estrategia de la elevación del envoltorio vitelino. Yo no puedo ponerle videos para el parcial, pero el fenómeno que se ve es que el óvulo, cuando empiezan los espermatozoides, lo que hace es levanta esta barrera que se llama envoltorio vitelino, membrana vitelina, que lo que hace es evita físicamente el ingreso de más espermatozoides después del primero. ¿Sí? No sé si lo pudieron ver bien. Esto es un huevo de erizo de mar. Acá está el óvulo, acá están llegando los espermatozoides, ya llegó el primero y ven cómo se va levantando, primero de acá abajo y después de acá se levanta. Yo ya les puedo asegurar que el espermatozoide no se ve, pero entró de este lado. Está en cámara lenta eso, ¿no? No, está en cámara rápida, 10x. Ah, es lento entonces. Sí, es lento. ¿Y cuánto está? Y 10 veces 10 veces más. ¿Y pero cómo jugando entonces? Ah, porque hay otras mientras tanto. Ah. ¿Y llegan todos al mismo tiempo? Lo primero que ocurre, si llegan todos al mismo tiempo, hay polispermia. Porque no nada que rompa la simetría. Pero es muy raro que justo lleguen todos al mismo tiempo. Porque lo primero que sucede es cuando el primero contacta con la membrana del óvulo, se produce una reacción rápida que se llama bloqueo rápido, este se llama bloqueo lento. El bloqueo rápido lo que hace es un cambio en la polarización de la membrana, que todavía no vimos, membranas polarizadas, pero lo que sucede es que hay un cambio en la polaridad de la membrana, que es un fenómeno eléctrico, que por tanto se difunde muy rápido, que lo que hace es, por un tiempo, apaga la receptividad a espermatozoides adicionales. Por el tiempo suficiente para darle tiempo a que este otro mecanismo, que es mucho más lento, pero mucho más efectivo, porque es una membrana física, se termine de preparar y ya quede el huevo completamente aislado. ¿Y eso es solamente en erizos? Esto sucede en erizos, sucede en mamíferos, sucede en varios peces, es bastante diverso, pero no es la única manera, hay distintos mecanismos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esta es la famosa reacción cortical, de la que hablamos en el parcial. ¿Qué es lo que sucede? El huevo está organizado de modo tal que está la membrana celular por debajo y por encima de la membrana celular hay una membrana que se llama vitelina, que está bien pegadita. Y está enganchada además por una serie de proteínas que atraviesan la membrana y se enganchan esa membrana vitelina a la membrana celular. O sea que mientras no haya fertilización, va esa membrana y además lo que pasa es que está todo replegado formando unos vellitos, entonces en realidad la superficie es mucho más mayor de la membrana esa vitelina, está toda plegadita, ¿no? Está como arrugadita, plegada por encima de la membrana celular. Justo por debajo de la membrana celular hay aproximadamente 150.000 vesículas que se llaman gránulos corticales. Esas vesículas son vesículas de membrana, son, digamos, el mismo tipo de vesículas dentro del sistema endomembrana que son
vesículas que forman los lisosomas, los endosomas, los peroxisomas y los demasomas. Y adentro tienen una mezcla de enzimas peptidasas. Recuerden que las enzimas peptidasas lo que hacen es cortar el enlace peptídico, o sea que cortan las proteínas en pedacitos. No, las helicasas lo que hacen es enredan el ADN. Las peptidasas cortan enlaces peptídicos. Y además tiene una serie de otras moléculas, entre las cuales hay mucopolisacáridos. Los mucopolisacáridos son polímeros de unidades de carbohidratos que lo que hacen es forman mucha presión osmótica, ¿sí? Hacen como una especie de supersoluto. Cuando se produce la llegada del esperma y una reacción que se llama reacción del acrosoma, que es la puntita esta del esperma, que entra en contacto con la membrana, se produce una reacción por la cual se libera calcio desde compartimentos intracelulares. En el caso de los erizos de mar, están guardados en el retículo endoplasmático liso. Se liberan, y esa liberación de calcio, el calcio, una de las cosas que hace cuando está en presencia de calcio es que facilita la fusión de membranas, ¿sí? O sea que facilite cuando hay dos vesículas cercanas o adyacentes y se libera calcio, ese calcio lo que tiende a hacer es impulsa que las membranas que están adyacentes se fusionen. Entonces eso lo que hace es facilitar la fusión de todos los gránulos corticales a la membrana celular. Cuando hay fusión, lo que sucede es que hay exocitosis, y esa exocitosis lo que hace es liberar los contenidos de los gránulos a este espacio. ¿Qué libera? Principalmente libera, por un lado, las peptidasas, que lo que hacen es van y empiezan a cortar las proteínas que están anclando la membrana vitelina a la membrana celular, con lo que se suelta, ya queda físicamente separada. Por otro lado, los mucopolisacáridos lo que hacen es funcionar como supersolutos, que lo que hacen es que hacen que ese espacio entre la membrana vitelina y la celular se vuelva hipertónico respecto al agua de mar. Imagínense que el agua de mar es bastante saladita, así que para ser hipertónico respecto al agua del mar tiene que ser un supersoluto. ¿Qué pasaba cuando algo era hipertónico? El agua entraba hacia donde está todo ese soluto, ¿sí? En favor del gradiente de soluto. Entonces, lo que hace es que eso se empieza a llenar de agua, se hincha, y al hincharse todo esto lo que hace es generar un espacio y que separar esta membrana de esta membrana vitelina, y la eleva, y eso genera una barrera física que bloquea el paso de más espermatozoides. Visto de otra manera, en un diagrama que trata de mostrar todo a la vez, porque va pasando el tiempo y parecido al que estaba en el parcial, lo que está pasando es esto. Entonces, si empezamos de acá, tenemos la membrana vitelina enganchada muy fuertemente a la membrana celular, con estas proteínas en el medio, los granulos corticales. Al entrar en contacto, se libera, hay exocitosis, se liberan los contenidos de los granulos corticales, incluyendo las enzimas, se va cortando y se va inflando este espacio entre la membrana vitelina y la membrana celular por esta liberación, y además lo que sucede es que aumenta la superficie de la membrana celular por la incorporación de la membrana proveniente de 150.000 vesículas que estaban antes separadas. Uno puede usar compuestos que cambian su intensidad de fluorescencia en presencia de calcio para ver ese calcio y qué es lo que pasa. Entonces, esto es lo que se ve al microscopio, digamos, normal, de contraste de fase, y al microscopio electrónico, ¿sí? Acá va a haber un falso espermatozoide mostrando por dónde va a entrar el espermatozoide real, ¿sí? Que va a venir desde por acá, tanto acá como acá, tiqui tiqui, y acá viene por acá, y lo que hace es dispara la reacción. Acá se ve la ola de calcio, y acá se ve cómo se empieza a levantar la membrana. Va de nuevo. ¿Siempre libera calcio? En esta reacción sí. Acá ves, acá se está levantando la membrana, ¿ven? Fíjense que no se levanta toda la vez, empieza por donde llegó el espermatozoide. Otra. Vayan, ven, esta es la ola de calcio. Cómo va llegando y cómo a medida que está llegando responde la membrana levantándose. ¿Sí?
Esta es otra vista en la que se ve, esto que se está viendo es como vista desde arriba. Esto es las vesículas que se están viendo como por transparencia por abajo de la membrana celular. Y acá lo que se va a ver es cuando la vesícula se une a la membrana, por un momento se ve como un anillito cuando se está fusionando, ¿sí? Ven acá y acá, y lo que van a ver acá es que ahí donde apareció una de esas, desaparece una de estas. Bien, ahora les va a mostrar, aparece marcado, van desapareciendo tic, 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 a medida que se van fusionando, ¿sí? Y van a ver que de acá desaparece. ¿Puede ser que algo que no son espermatozoides por accidente active esta reacción? Puede ser, a veces, dependiendo del tipo de células, a veces una punción alcanza para disparar todo el proceso. Mira, ven, acá está mostrando, por ejemplo, señalando dónde están, eso y para que se vea cómo desaparecen los puntitos. Sí, otra, si vos de alguna manera lograras liberar el calcio de sus puntos de almacenamiento prematuramente, por ejemplo, introduciendo una molécula pequeña que puede llegar hasta las membranas donde están almacenados y actuar como ionóforo transportando ese calcio, dejándolo pasar, eso lo que haría es liberar el calcio y disparar toda la reacción en ausencia de un espermatozoide, que era la pregunta del ionóforo. No, ese es de la otra, ese es del otro. Ese es el A23, 70 y pico. ¿Sí? Y uno puede ver la intensidad de calcio también coloreando, usando en vez de ir de oscuro a claro, usando colores, que se ve como bastante más claro porque se ve de vuelta el ingreso acá del espermatozoide y la ola de calcio que después se recupera. Lo que está pasando acá es que primero hay una ola de calcio que se libera y después ese calcio no se puede dejar liberado ahí. Entonces hay un montón de sistemas que lo vuelven a meter en el retículo liso para otros usos posteriores. ¿Sí? El calcio se usa mucho como un sistema de señalización intercelular. El calcio también es muy importante. Hay una variante del retículo endoplásmico liso que se llama retículo sarcoplástico, que está dentro de las células musculares nuestras y a donde se secuestra el calcio que se utiliza para señalizar durante los periodos de contracción muscular. ¿Sí? Bien. Llegó el primer espermatozoide. Se activaron los dos bloqueos que frenaron a los demás y lo que va a seguir es que ahora se tienen que juntar los núcleos, lo que se llaman pronúcleos, cuando son todavía del óvulo del espermatozoide, en el núcleo del cigoto. Y pero si el espermatozoide que entra, suele entrar solo uno, ¿no alcanza para fertilizar el óvulo? ¿Y por qué no va a alcanzar? No sé, pero... No, lo único es, o sea, para fertilizar el óvulo, técnicamente lo que necesita es que entre un pronúcleo masculino para que se pueda fusionar con el pronúcleo femenino que ya está adentro y regenere el número total de cromosomas y se inicie el desarrollo. El inicio del desarrollo va a responder a señales, ¿sí? En muchos casos ciertos estímulos hasta mecánicos, como decía, a veces una solamente punzando un poquito sin romperlo, punzando un óvulo, uno puede disparar el proceso de desarrollo. ¿Qué pasa? Llega un momento en que eso se frena porque falta ese pronúcleo. Cuando hay partenogénesis, muchas veces el paso evolutivo de una reproducción sexual normal a una reproducción sexual partenogenética es que los organismos desarrollan un mecanismo para iniciar el desarrollo y completarlo en ausencia del estímulo en el espermatozoide. ¿Sí? Y, por supuesto, también hace falta que tenga un sistema que sea capaz de completar ese desarrollo en ausencia de un genoma masculino. Bien, la fusión de pronúcleos, ahora estamos en el mismo huevo, entró por acá el espermatozoide. ¿Te das cuenta? Porque como está un poquito más alta, la membrana que tenía este lado, y ahora no se va a ver muy bien, el pronúcleo femenino está acá. Y el pronúcleo masculino anda por acá.
Ahora cuando se empiece a mover el video lo van a ver mejor. ¿Sí? Acá va, se le forma una especie de halo de microtúbulos alrededor que lo empieza a mover hacia el pronúcleo femenino. ¿Sí? Ahí está migrando ambos pronúcleos hasta que llega, se juntan y ahí es cuando se fusionan. Y ahí empieza la acción. ¿Ven? Y ahora se ve claramente el núcleo mucho más grande. ¿Eso cuánto tarda en llegar de afuera al núcleo femenino? Depende del organismo. Todos estos videos están acelerados, así que están más o menos acelerados 10x. Y eso si uno usa, por ejemplo, marcadores fluorescentes para ADN que se ven en azul y para tubulina acá, por ejemplo, se ve esto, es un óvulo que está terminando la meiosis 2, ¿sí? Acá está el uso mitótico y cuando se divida, acá va a quedar el segundo cuerpo polar y acá va a quedar el pronúcleo final, femenino. Acá, ¿ves? Acá está. Adiós, amigo, fue bueno conocerte, pero yo me quedo con todo. Acá está el pronúcleo femenino y acá entró el pronúcleo masculino. Y todo esto que está formando acá es todo una red de microtúbulos que rodea, o sea, son microtúbulos de el óvulo, o sea, tubulina que está en el óvulo, que se nuclea alrededor del pronúcleo masculino y que va a ser el sistema que lo va a llevar hacia el pronúcleo femenino. Acá se juntan los dos y acá lo que se ve, ven que hay como dos puntitos un poquito más brillantes, acá y acá. Estos son los centríolos. Son los centríolos que van a organizar el uso mitótico. Y si se fijan acá, donde está enseñando la flecha, hay como una línea. Esa línea es el flagelo del esperma que entra junto con el pronúcleo, porque el flagelo viene está formado en el centríolo que viene con el flagelo. Ese centríolo que aporta el padre va a ser el centríolo que va a formar parte del uso mitótico, ¿sí? Que ahí también entonces, es difícil, salvo que tengas un sistema alternativo, difícil hacer mitosis si no tenés ese uso para organizarlo. Y finalmente acá están, los dos migraron hasta el centro del ovocito y acá están haciendo mitosis, acá ven el uso, y acá se ve todavía lo que queda del flagelo del espermatozoide. Pero cuando estamos diciendo que entra el espermatozoide y que se fusiona en dos, en realidad lo que pasa es que el espermatozoide entero entra al óvulo. Entra gran parte del espermatozoide, pero deja la membrana. ¿Sí? O sea, porque ¿qué es lo que acuérdate? Esto es fusión de membrana, nuevamente, se fusiona la membrana crosómica, que es una parte especializada en la punta del espermatozoide que tiene todas las moléculas de reconocimiento y de además de que se abren camino, porque el huevo a veces tiene otras capas que lo protegen. Entonces en la punta del espermatozoide hay toda una serie de proteínas que van abriendo camino al espermatozoide hasta llegar a la membrana. Cuando la membrana se fusiona y libera todo lo de adentro, entra. Y eso incluye todo el pronúcleo. Muchas veces, no siempre, muchas veces entran mitocondrias. No es lo más común, no entran muchas, pero no es totalmente cierto eso que siempre se dice de que las mitocondrias siempre se heredan de la madre. Hay un porcentaje chiquito que pueden venir con el espermatozoide. Y entra también todo el aparato flagelar porque justamente es necesario para formar parte del uso mitótico en la primera división. Bien, todo esto, y recién estamos en el estado de una sola célula, ¿sí? Y esto tiene que llegar de acá hasta formar un erizo de mar irregular o un dólar de arena, una galletita de mar. Así que todavía nos queda bastante por recorrer, no hoy, continuaremos la semana que viene, pero bueno, lo que vamos a ver son un montón de cosas muy importantes porque una vez que esto se activa, empieza a haber clivaje, que es cuando se empiezan a dividir las células, porque hay que aumentar el número de células, ¿sí? Y después del clivaje, cuando eso fin de células, esto se va a huecar, se va a formar una estructura que se llama la blástula y después va a haber una cosa que se llama gastrulación, que es cuando se empieza a desarrollar el tubo digestivo. En este caso de este organismo lo que se forma después es una larva que se llama Pluteus
nadadora, planctónica, que va a empezar a alimentarse y va a empezar a crecer, ¿sí? Primero tiene 2 brazos, después desarrolla 4 brazos y después eventualmente se va a sentar y va a empezar, primero hace 8 brazos y después se va a empezar a metamorfosear en un juvenil de erizo de mar. ¿Sí? Esta es la larva antes de la metamorfosis y ahora va a empezar a metamorfosear. Eso ya no es dentro, tipo, ya no es dentro del óvulo. No, dejó de ser óvulo. De hecho, en el momento que lo fertilizaron dejó de ser óvulo. Claro. Y ahí está metamorfoseando y se está transformando, sacando todos los piecitos que va a tener el juvenil. Y ese juvenil se va a posar y va a empezar a desarrollarse hasta tener el tamaño y forma del adulto. Y ese es el adulto que después va a alargar óvulos y espermatozoides y reiniciar el ciclo. ¿Y esta fertilización como qué tipo de fertilización es? Externa. ¿Se acuerdan el videito que les mostré externa? Es de este mismo video. Esa es la linterna de Aristóteles, que es una especie de boca de 5 dientes que tienen los equinodermos con la que comen. Y ahí está, entre granos de arena, como para que se haga una idea del tamaño. ¿Eh? Eso es arena. ¿Arena? Ah, mirá, chiquito. Bien, entonces hoy vimos de desarrollo embrionario, vimos algunas generalidades, los procesos básicos de desarrollo, vimos solamente fertilización y nos queda clivaje, la fluración, capas embrionarias, y organogénesis y algunas variantes.